Pues sí, el señor Arturo Saldívar. No sé si recuerde porque a veces se nos olvida. Digo, hablando de cumpleaños, de ese hombre de 60 años que le presenté hace unos momentos, que ya no es necesario porque si no nos bombardean sus bots. Pues una de sus protegidas fue la señora Isabel Miranda de Wallace, la cual fue un circo, maroma y teatro con las cuestiones de los secuestros en México, donde todavía tenemos signos de interrogación acerca del secuestro de su hijo. Pues hoy Arturo Saldívar, ese hombre mandamás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le hizo saber una realidad y la denunció. No sé si tengas ahí, Víctor, qué es lo que le dijo Nefta, qué le mandó decir a la señora Wallace, que hoy queda más claro que en el agua, porque ya cuando un personaje de ese tamaño, digo, ellos son los que ven pruebas, ellos son los que ven todas las evidencias que se recaudan para poder llevar a alguien hacia la argástula, detenerlo o hacer con él lo que se tenga que hacer. Este señor conoce muy bien todas esas entrañas y se da cuenta que las pruebas que tenía la señora Wallace son fabricadas. A ver, ¿qué tienes por ahí, Nefta? Respecto a las acciones, incluso declaraciones, hasta una denuncia por parte de la señora Isabel Miranda de Wallace hacia usted. Toda la narrativa que ha venido tratando de imponer sin lograrlo la señora Wallace no solo es falsa, es inverosímil y prácticamente absurda. Esa historia que ella narra no se sostiene desde ningún punto de vista. Recordarán ustedes que yo hace un mes dije aquí que esta mujer estaba preparando pruebas, fabricando pruebas, y así ha sido. Yo ya presenté una denuncia en la Fiscalía General de la República por estos hechos. Tengo confianza en que la Fiscalía hará su trabajo y determinará lo que corresponda. Simplemente llamo la atención sobre lo siguiente. ¿Cuál es la razón por que la señora Miranda de Wallace esté tan preocupada, tan alarmada, tan angustiada, tan desesperada de que el asunto de la presunta secuestradora de su hijo se vea en la primera sala de la Corte? Cualquier persona que tenga un asunto sabe que la mayor garantía de que su asunto se resuelva con imparcialidad y con honestidad y con profundidad es que el asunto llegue a la Corte. ¿Por qué, si el asunto está radicado en la primera sala, la señora Wallace está tan preocupada de que las ministras y ministros lo resuelvan? ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué le preocupa que se sepa? ¿Qué le alarma que vayan a resolver los ministros y ministras? Yo creo que si buscamos justicia, no hay mejor lugar para que se haga justicia que la primera sala de la Corte en este tipo de asuntos. Y consecuentemente, cualquier persona que crea que le asiste la razón y que tenga la conciencia tranquila de que no hizo cosas indebidas, estaría muy tranquila de que el asunto esté en la Corte. Ella no lo está. Espectaculares, conferencias de prensa, campañas muy desafortunadas y poco exitosas en las redes. ¿Por qué? ¿Por qué tanta preocupación de que la primera sala resuelva un asunto? La fama de la señora Wallace la precede. Es una persona con ninguna credibilidad en la sociedad mexicana. Todas y todos sabemos quién es. Yo no intervine en la atracción del asunto, y eso todas y todos ustedes lo saben. Ni voy a intervenir en la votación, lo va a votar la primera sala. Consecuentemente, tratarme de involucrar en un asunto que ni siquiera está en mis atribuciones, pues me parece absurdo. Y si ella cree que con estas cuestiones va a presionar a las ministras y ministros para que resuelvan en determinado sentido, me parece que se está equivocando. Las ministras y ministros de la Corte van a resolver conforme a derecho, conforme a su criterio, conforme a las constancias de autos, y espero que hagan justicia y que se resuelva lo que se debe resolver. El asunto ni siquiera lo conozco y confío en que mis compañeros y compañeras resolverán el asunto de fondo, y tengo confianza en que la Fiscalía determinará lo que corresponda. No tengo mayor comentario que hacer en relación con una persona que lo único que busca es generar reacciones con mentiras, con calumnias, con una retórica, la verdad, que simplemente no resiste ni el sentido común. Segunda pregunta. Pues vivimos un sexenio mentiroso allá con el espurio de Calderón en aquella ocasión. Dijo también Arturo Saldívar, nada más les digo una cosa,
Si hoy es capaz de fabricar pruebas absurdo. y de denunciar al presidente de la Corte, ¿qué no habrá hecho contra personas indefensas cuando tenía todo el poder? Protegida por Fox, protegida por Calderón, protegida por García Luna. ¿Qué no habrá hecho esa mujer? Dijo el ministro Saldívar. No sé quién se quiere aventar lo otro que dijo. Dice, ¿por qué ahora Miranda de Wallace está tan preocupada, tan alarmada, tan angustiada, tan desesperada de que el asunto de la presunta secuestradora de su hijo se vea en la primera sala de la Corte? Cualquier persona que tenga un asunto sabe que la mayor garantía de que éste se resuelva con imparcialidad, honestidad y profundidad es que llegue a la Corte, dijo. Bueno, pues esta era el parapeto en los tiempos del PAN, cuando reinaba el PAN, a esta señora la traían ahí por todo espectaculares, por todos lados. Se hizo, ahora sí, participó y se hizo dueña de varias fundaciones. Bueno, bien lo dice Arturo Saldívar, si eso quiere hacer conmigo, ¿qué no haría con la gente indefensa? Pero esa era lo común en estos gobiernos panistas, con los cuales siempre trataron así a la sociedad de México, siempre los ningunearon, siempre llenaron las cárceles de los demás desprotegidos, pero los hombres del cuello blanco, y eso no hago alusión a la camisa de Víctor Corral, sino a otra situación, los hombres de cuello blanco siempre anduvieron deambulando por las calles como si nadie les fuera a hacer nada. Por eso hoy en día muestran ese cinismo. ¿Tú qué dices, Nefta? A mí me parece que se ha venido fabricando y bueno, se han fabricado muchos tipos de culpabilidades a personas que ni siquiera la debían ni la temían. Claro, hay que hacer y abrir una carpeta de investigación a esta señora, quien probablemente tendría ya secuestrado gente para interrogarla a través de la tortura. Eso tendríamos que investigarlo también, porque si vivía bajo el cobijo de Felipe Caldedrinks, de Foxito y de García Luna, yo me preocuparía, porque esta mujer andaba pero con bandera, navegando con bandera prácticamente en todo México. Le dieron mucho potencial. Prácticamente, hay que decirlo, estas son las cortinillas de humo que fabricaban antes. Nos decían que había activistas que velaban por los derechos porque el gobierno estaba muy ocupado combatiendo la supuesta guerra del narco. Ya ni le quería llamar así porque también se dejan venir con esas frases, pero las cosas como son. Estaban combatiendo, por lo tanto nadie estaba haciendo justicia. Wallace, es que nadie estaba haciendo prácticamente justicia. Todos estaban muy ocupados buscando cómo hacer dinero a través de esta guerra y cómo invertirle, porque desgraciadamente, como lo vimos ayer, dijo Gatell que uno de los comercios más grandes que mueven al mundo, aparte de ser los medicamentos, también son las armas y las drogas. Las armas y las drogas, las cuales entraron a México, y claro que se vieron beneficiados los bolsillos de muchos empresarios quienes le invertían, mientras que Estados Unidos enviaba ese armamento, y un armamento que uno dijera son de primera calidad. No, eran de segunda mano. Allá en Estados Unidos se renuevan cada año sus armas, así que estos hombres tenían armas de segunda, tercera, cuarta, no sé cuántas usadas, pero en México ni siquiera muchos de los elementos de seguridad cuentan con equipo de primera. Ahora se ha buscado comprar equipo de primera y que estén a la vanguardia en este equipo. Ya estamos hablando de la Guardia Nacional y estamos hablando de elementos de la Sedena, señores, donde importa la seguridad, y no con esos elementos del narcotráfico que poco a poco se irán diseminando, por así decirlo, en este México, hasta que no quede más. Porque, hasta que no quede más. Así que hay que verlos, cómo irlos combatiendo de esa manera y no con violencia, como estos hombres pretendían acabarlo. La violencia genera más violencia, señores. Por lo tanto, nuestro presidente ha sido inteligente. Y bueno, este gran juez, quien es uno de los más envidiados en la Suprema Corte de Justicia, lo quieren atacar. Y más una persona que vivió bajo el cobijo de Fox, de Calderón y de García Luna. Yo me preocuparía, aunque García Luna se encuentra detenido y preso. Así que nada más le queda el apoyo de Foxito y Chentito Fox y sus cubas libres. Pues ahí respondió la señora Isabel Miranda de Wallace. Bueno, dice el Twitter, esta es mi respuesta a Arturo Saldívar. La discusión se termina
si pones tu teléfono a disposición de la Fiscalía General de la República para probar o desmentir tus nexos con el crimen organizado y corrupción. Ahora resulta que, que tacha de corrupto y de que está con el crimen organizado a Arturo Saldívar, el de la Suprema Corte de la Nación. Pues solo son patadas de ahogado, Vittorio.